¿Te han pedido alguna vez que te coloques en fila, pero ordenados por altura de mayor a menor? Seguramente lo has hecho rápido solamente comparando las alturas. ¿Y te han pedido alguna vez que ordenes de mayor a menor unas cantidades que representan medidas, pero están escritas utilizando unidades diferentes? No podemos comparar cosas que son diferentes. ¿Qué hacemos? Esto es justo lo que vamos a ver hoy. ¿Preparados? Empezamos. ¿Qué tal? Soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas, y si yo puedo entenderlas, tú también puedes. Vamos a pensar en la siguiente situación. Nos han dado la medida de la altura de 4 personas, pero han utilizado distintas unidades para expresarla. 1 metro y 2 centímetros, 120 centímetros, 1 metro y 6 centímetros, 16 decímetros. Escribe la altura de cada persona en metros. Lo primero que debes tener claro cuando hablamos de medir es que lo que queremos es conocer el valor de una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad física que puede ser medida. Por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, el tiempo o la temperatura son magnitudes. Para medir estas magnitudes utilizamos unidades de medida. Por supuesto, no utilizamos la misma unidad de medida para la longitud que para la masa o el volumen. Una vez que sabemos qué unidad de medida utilizamos para medir una magnitud, ya podemos usarla para medir. Pero supongamos que queremos medir la longitud de la anchura de la pizarra y la longitud de la anchura de un cuaderno. Así, de entrada, vemos que uno es bastante más corto que otro, ¿no? Entonces es cuando vemos la necesidad de convertir esa unidad principal en otras que me sirvan para medidas más pequeñas o medidas más grandes. Así que, para representar una misma medida, puedo utilizar distintas unidades que tienen una relación numérica con la unidad principal. En el problema de hoy, nos están hablando de la medida de altura de 4 personas. Es decir, estamos hablando de la longitud entre el suelo y su punto más lejano del suelo cuando están de pie, rectos. La unidad principal para medir la longitud en el Sistema Internacional de Unidades es el metro. Vamos a ver qué nos piden resolver. Escribe la altura de cada persona en metros. Nos están pidiendo que convirtamos todas las medidas que nos han dado y usemos solamente el metro como unidad para representarlas. Nos tenemos que fijar ahora en los datos de altura que nos han dado. En el primer dato tenemos la altura expresada utilizando metros y centímetros. Un centímetro es una centésima de metro. Es decir, si cogemos un metro y lo dividimos en 100 partes iguales, cada una de esas partes es una centésima de metro. Centésima de metro es largo de decir. Lo podemos decir más corto utilizando la palabra centímetro. Así que la altura de la primera persona es 1 metro y 2 centésimas de metro o 2 centímetros. Para convertirlo en metros, solo tengo que ir a la tabla de valor posicional escribiendo las unidades correspondientes para la longitud. Escribimos el 1 en la posición de los metros y el 2 en la posición de los centímetros. Como queremos expresar la medida utilizando solo el metro como unidad, nos queda el número decimal 1,02 metros, que leído correctamente es 1 metro y 2 centímetros. Vamos con el segundo dato. El segundo dato son 120 centímetros. Esta vez han representado la medida utilizando como unidad el centímetro. Según hemos visto antes, 100 centímetros son 1 metro. Así que esta medida también se puede escribir como 1 metro y 20 centímetros. 1 metro y 20 centímetros representa la misma longitud que 120 centímetros. La diferencia es que en el primer caso hemos usado dos unidades para representarlo, el metro y el centímetro,
y en el segundo caso solo hemos usado el centímetro. Vamos ahora a la tabla de valor posicional y escribimos el número. En 120 centímetros, la cifra 0 está en la posición de los centímetros, así que escribo el 0 en la posición de los centímetros y completo el resto de posiciones. Como queremos expresar la medida utilizando solo el metro como unidad, nos queda el número decimal 1,20 metros, o leído correctamente, 1 metro y 20 centímetros. Vamos con el tercer dato. El tercer dato es 1 metro y 6 centímetros. Igual que en el primer caso, han representado la medida utilizando dos unidades, el metro y el centímetro. Esta vez, en lugar de utilizar la tabla de valor posicional, vamos a usar lo que sabemos de los números decimales. Como nos piden la altura en metros, necesitamos convertir los centímetros a metros. Sabemos que un centímetro es una centésima de metro, esto es 0,01 metros. Como tenemos 6 centímetros, tenemos 6 veces 0,01, que es 0,06 metros, o bien leído 6 centímetros. 1 metro más 0,06 metros es 1,06 metros, o leído correctamente 1 metro y 6 centímetros. Vamos con el último dato. El cuarto dato es 16 decímetros. Han representado la altura utilizando una unidad, el decímetro. Un decímetro es una décima de metro. Igual que antes, décima de metro es largo de decir, y podemos utilizar una forma más corta diciendo decímetro. Una décima de metro es 0,1 metros. 16 décimas de metro o decímetros serán 16 veces 0,1 metros, que es 1,6 metros, es decir, 1 metro y 6 decímetros. Hemos convertido los 4 datos de medida de altura que nos han dado para expresarlos utilizando el metro como unidad. Además, lo hemos resuelto de dos formas diferentes, utilizando la tabla de valor posicional y nuestro conocimiento de los números decimales. ¿Qué forma es mejor? La que tú entiendas mejor. Y hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado interesante y vuelva a verte de nuevo. Hasta la próxima.